El acusado Munir Telgi, por haberse mostrado que destruyó, alteró y escondió pruebas del delito, queda condenado a 6 meses de cárcel de acuerdo con el artículo 281 del Código Penal. Asimismo, por haber impedido un juicio justo, recibe una condena adicional de 6 meses de cárcel de acuerdo con el artículo 288 del Código Penal. Además, tras haberse demostrado que sobornó a un funcionario público, es condenado a 4 años de cárcel, siguiendo lo estipulado por el artículo 252 del Código Penal, a lo que se suma un año más de prisión, cumpliendo con el artículo 109 del mismo, por haber limitado la libertad del fallecido Mustafa Nalkani, al que obligó a participar en actos ilícitos mediante amenazas y coacción. Por último, por el chantaje del fallecido Turan Eralagús, queda condenado a un año más de cárcel y a pagar una multa de 20.000 liras. Por lo tanto, la pena total del acusado son 7 años de cárcel y una multa de 20.000 liras. Además, al tratarse de un abogado que ha incumplido la ley de forma reiterada, su caso será diferido al Colegio de Abogados de Estambul para que tome las medidas disciplinarias necesarias. El acusado doctor Fikret Goralan, quien no se ha presentado en el presente juicio, ha sido juzgado en rebeldía por haber cometido una negligencia médica y haber entregado un informe médico falso del crimen cometido. Queda condenado a 4 años de prisión, según lo estipulado en el artículo 204 del Código Penal. El acusado Reshad Yasharan, por haberse demostrado que destruyó, alteró y escondió pruebas del delito, queda condenado a 6 meses de cárcel, de acuerdo con el artículo 281 del Código Penal. Asimismo, por haber impedido un juicio justo, recibe una condena adicional de 6 meses de cárcel, de acuerdo con el artículo 288 del Código Penal. Además, tras haberse demostrado que sobornó a un funcionario público, es condenado a 4 años de cárcel como estipula el artículo 252 del Código Penal, a lo que se suma un año más de prisión, cumpliendo con el artículo 109 del mismo, por haber limitado la libertad de Mustafa Nalkani, al que obligó a participar en actos ilícitos mediante amenazas y coerción. Por último, por el chantaje del fallecido Turan Eralagús, queda condenado a un año más de cárcel y a pagar una multa de 20.000 liras. Por lo tanto, la pena total del acusado Reshad Yasharan son 7 años de cárcel sin derecho a libertad condicional y una multa de 20.000 liras. El acusado Kerim Ilgaz. A pesar de los cargos presentados en contra del acusado Kerim Ilgaz por abuso sexual, se ha demostrado que no cometió ni participó en el crimen en cuestión. Gracias a haber ido a la Fiscalía por voluntad propia para denunciar el crimen y así haber facilitado que se abriese este caso, por haber mostrado su arrepentimiento por haber estado presente en la escena del crimen y no poder impedirlo, y teniendo en cuenta que la víctima, quien es ahora su esposa, Fatmagul Ilgaz, no ha presentado ninguna demanda contra él, se ha acordado que el acusado sea absuelto de todos los cargos de los que se le acusa. Por la presente, el expediente abierto contra el acusado Gural Namli, quien falleció el 16 de junio de 2011, queda anulado. El acusado Selim Yasharan, por haber atentado contra la integridad física de Fatmagul Ilgaz, al haber abusado sexualmente de ella, usando la fuerza para reprimir su resistencia, un hecho que le causó graves daños físicos y psicológicos a la víctima, y por haber cometido el crimen con la cooperación de más de una persona, es condenado a 12 años de cárcel, a los que se suman 6 años adicionales por intento de fuga y obstrucción a la justicia. Por lo tanto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 86 y 102 del Código Penal, su condena total
es de 18 años de prisión sin derecho a libertad condicional. El acusado Erdogan Yaşaran, por haber atentado contra la integridad física de Fatmagül Ilgaz, al haber abusado sexualmente de ella, usando la fuerza para reprimir su resistencia, un hecho que le causó graves daños físicos y psicológicos a la víctima, y por haber cometido el crimen con la cooperación de más de una persona, es condenado a 12 años de cárcel, a los que se suman 6 años adicionales por intento de fuga y obstrucción a la justicia. Por lo tanto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 86 y 102 del Código Penal, su condena inicial es de 18 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Además, tras haber quedado demostrado que Erdogan Yaşaran instigó a los demás a cometer el crimen, alteró y ocultó pruebas y atacó a Fatmagül Ilgaz, queda condenado a un total de 21 años de cárcel.